Amén. Vamos a meter aquí a la reunión, brother. Brother. Okay. Me imagino que no están listos. Sí, alguien. Adelante, adelante. Ya. Jesús. Sí, sí, yo creo que no hemos tenido otra clase porque es además de salido, las tardes he estado saliendo. Vimos en el capítulo 5 que vivieron muchos años la descendencia que siguió la genealogía de dónde viene Noé. La malinterpretación con respecto a los ángeles, que los ángeles de Dios se mezclaron con los hombres, pero en realidad no lo es de eso, porque la Biblia, el pasaje no lo dice eso. Las características también vimos acerca de Adán, que era inocente. El dolor en el corazón a Dios de verle la maldad, porque el propósito de Dios siempre ha sido tenerle bien al hombre, no que las consecuencias, la desobediencia, el pecado. Los 120 años también, que se refiere al arrepentimiento. Y ahí quedamos para pasar al capítulo 6 en adelante, 6:30, sí. Sí, yo creo que, bueno, es lo que puedo aportar, mi hermanito Roberto. Muchas gracias, hermano. Ok. Y está bien que esté corto porque ustedes Buenas también noches. van a dar la lección. Porque es importante que vayamos entendiendo todo lo que está pasando. Entonces, se arrepiente Dios de haber creado el cielo y la tierra, decide destrozar la tierra y los seres vivientes en ella, y entre ellos, claro, los seres humanos y todos los animales, pero tiene un plan para Noé, que halló gracia delante de los ojos de Jehová, y empezamos a ver un poquito de la característica de Noé, porque Noé era un hombre que tenía fe y por eso estaba dispuesto a obedecer. Vemos en el versículo 22 que Noé, capítulo 6, versículo 22, dice, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, vemos que es una persona que hace las cosas bien. También vimos en Hebreos capítulo 11 que Noé trabajó con esmero, dice, con temor construir el arca, ¿verdad? Con mucho cuidado, hacer las cosas como debe de ser. Entonces, eso es lo que haya gracia ante los ojos de Dios, es precisamente la forma en que nos relacionamos con Él, para trabajar con Él. No es solamente la obediencia, porque Él manda, sino es el deseo de servirle a Él, pero también contar con la ayuda de Él para poder hacerlo. No lo hacemos solos, contamos con la ayuda de Él. Ahora, vamos a leer entonces, por favor, ¿quién quiere leernos el capítulo 6 del 9 hasta el 22? ¿Alguna de las hermanitas quiere leer? Yo. Nelly. Nelly Bueno, levantó la mano. Nelly. Y Claudia, pues si pueden dividirse, 9, A ver, 22, 6 10 versículos cada uno. del 9, 6, 9. Sí. Sí, 6, 9 hasta el 22. Ya, 6 versículos cada uno. ya, hermanito. La palabra de Dios dice, estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. ¿Quién sigue? Voy. Ujú. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Ok. Empezamos. El versículo 9. ¿Cómo vemos que Dios juzga a Noé? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice Dios que es Noé? Varón justo. Varón justo. Justo y perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Perfecto. Que Que estaba en el camino de Dios. Le agradaba. Agradaba, que está en el camino de Dios, Era obediente. era obediente, Temeroso de Dios. ok, siervo de Dios, Un hombre acepto por Dios. Perfecto en aceptado, sus siervo de Dios, generaciones. generaciones ok. con Dios camino. ¿Qué más? De todos los que habitaban en la tierra, él era el mejorcito, el mejorcito. Sí. Hay muchas Sí. gentes que Dios hable de ellos como perfectamente justos. Hay otro que él habla que dice que era justo. ¿Quién? A ver. No les voy a dar muchas pistas. Tienen que encontrarlo ustedes. Si no, no tiene chiste. Bueno, ahí les va una pista. Está en esta Biblia, en la página 611. Me- Job.
Ah, alguien tiene la misma opinión que yo. A ver qué dice Job 1:1. No le pregunten a Lisbeth porque tiene que sacar el diccionario primero. Ah. ¿Dónde estás, Juan? Job 1:1. Hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está otro que está hablando bien de él, ¿no? ¿Quién habla de él? ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dios, ¿verdad? Obviamente Dios. Dios. Hay otro más que habla de que es recto. Jesús. No, ese no vale. Ese no entra en la lista. David, el rey David. David, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Me suena bien, suena bien, suena bien. Josué. Bernabé. ¿Qué dice de Bernabé? ¿Dónde dice? Me van a decir No. tiene que ser. Pero, bueno, que él era hijo de 5:22 en la consolación. Biblia sí dice. No, hay que ser justo. Está interpretando, está bien, pero está bien. Se lo aceptamos, claro, pero no estamos aquí para negar ni menos. ¿Quién más era justo? Uno más. Hermano José. Y Abraham, ¿qué dijo? ¿Cuál tipo de...? Que digamos los personajes que Dios dice que son perfectos. José de Egipto. No, pero de aquel entonces. No, porque nombro a David. No, pues hay muchos de ellos. Sí. Pero no de todos dice que es perfecto. Claro. Muy bien. Ajá. No. El libro empieza con H. Geo. No. Empieza con 8. H de Hebreos. Ya lo dijo. Nos cogió bien bonito, mi hermano. Estamos investigando. Estamos aprendiendo. Capítulo empieza con 1. Es nuevo para mí, sinceramente, o sea, ese tema de esos dos personajes. Serio, mi hermano. Hebreos 1. ¿Qué más? Completa el versículo. Empieza el número del capítulo empieza con 1. Uy. Es de 2 dígitos. Uno y otro número. A ver, denos chance a buscarlo, hermanito. Bueno, 11. No. Hebreos 11. El no. Con H, dice. Su nombre empieza con H. El versículo empieza con el número después del 3. Híjole, 12. Somos de lento aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuál es el número que sigue del 3? A ver. El 4. A ver, ¿qué dirá Hebreos 11:4? El libro 4. 11:4. A ver. Ofreció a Dios más que Caín sufrió. No es con eso, hermanito. Hizo él. Lea todo el versículo 4. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla Ya. ella. A ver, pues. A ver, ¿Está bien? Ah, entonces sí era justo, ¿verdad? sí era justo, hermanito. Ya. Es Ok. que ahí también tenemos a Sep. No, pero no es justo. Dice el hermanito, todos los justos. Todos los justos. Uno más, uno más. Segunda de Pedro, Sí, está acá. capítulo 2, versículo 4 más 3. ¿Cuánto es 4 más 3? A ver, matemáticas. 7. Ándele, a ver. Abraham. ¿Quién más era justo? Y no era tan justo, pero Dios lo considera justo. Lo dice ahí. La piedad afectó a la piedad. Ah, no, perdón, ¿cuál dijo, hermanito? Ya. No la primera Pedro carta de 2:7. Pedro, sino la otra. ¿Cuál es la otra? 2:7. Segunda de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot. Ah, es como sacar muelas a la gente aquí, caray, muelas de juicio. Claro. Ok, entonces tenemos que Noé era justo. ¿Quién más era justo? Y Daniel. Daniel también era justo, sí. Job era justo. Moisés. A ver, Lot era justo. Pablo. Hay muchos, pero los que tienen bajo nombre justo, Lot, Job y Noé. Ok. Bueno, vamos a regresar a Génesis capítulo 6, donde estamos. Entonces vemos que Dios habla de las gentes en la forma que Él los ve. Y yo lo que quiero que entendamos esto es por cómo es Dios. Porque Dios, que no somos, ni Job era perfecto tampoco, él andaba mal, tuvo que arrepentirse al final. Pero Dios lo reconoce como justo. Dios lo reconoce como justo, ¿de acuerdo? Amén. Ok, entonces estamos sobre esas. Ahora, nos dice aquí el versículo 1 que era eso, ¿verdad? Que tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos? Sem, Versículo Cam, 10. Sem, Cam, Sem, Cam y Jafet, sí, ok. ¿Y cómo estaba la tierra? Mentira. ¿Y aquí cómo está hoy? igual que hoy. Más corrompida. Lo mismo, ¿verdad? Más corrompida. Y solamente había Lot y su familia, ¿verdad? Eran los únicos que más o menos andaban dentro del camino justo. Ni siquiera dice su familia, nomás dice que Lot, perdón, Noé. Noé y su familia, ¿verdad? Noé andaban bien. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo opera Dios. Vamos a ver cómo actúa Dios, ¿verdad? Con la gente que le agrada a Él. Esto es imprescindible que entendamos, ¿verdad? Aquí vemos muy claramente cómo funciona Dios, funciona la gracia de Dios y qué es lo que hace y por qué lo hace. ¿Ok? Ok. Versículo 13. ¿Qué es lo que hizo Dios? Primeramente. Que ha decidido poner fin a todo ser. Todo ser. Antes de eso, ¿qué hizo? Habló con Noé. Habló, ¿verdad? Le dijo, quiero que entendamos, cuando leemos, por ejemplo, Efesios, y nos habla de la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, ¿verdad? Pero nos dice también que trabaja hacia nuestro ser, hacia nosotros, que trabaja en nosotros. En nosotros. Tenemos, o sea, es maravilloso que Dios sea grande y que sea poderoso y que sea bueno, pero lo que interesa es que se comunica contigo y conmigo.
Entonces, una de las cosas más importantes de la gracia de Dios es informarnos de lo que va a hacer y lo que está haciendo, o lo que hizo. Es informarnos, es mantener una relación de comunicación. Quiere decir que hay comunicación de información, comunicación de metas, de dirección, de visión, de sentimientos, de toda clase de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se comunica con nosotros, es bien importante. Sí, hermano, dígame. Sí, se tiene el concepto de un Dios personal y que Dios, tenemos esa relación con Dios y Él con nosotros. Y a muchos personajes de la Biblia conocemos que, por ejemplo, les cambiaba el nombre y les daba un nombre conforme a su forma de verlos. Igual lo mismo pasa aquí. Él vio a Noé, porque podría haber destruido todo, pero Él vio a Noé y por Noé decidió lo que ya sabemos que hizo. Entonces, Él siempre está pendiente de nosotros y de nuestra individualidad y ve nuestros pecados, nuestro corazón y se fija en eso, en nosotros. Y aún así, bueno, aún así nos salvó a nosotros conociendo todo como era, cada uno de nosotros, sabiendo perfectamente cómo somos. Hey, muy bien. Ahora, Joel tiene una explicación súper clara. Lo pone en el chat. ¿Okay? Primero miró la tierra. Luego tomó una decisión, o sea, juzgó. Y tercero, busca a quien encargar de un trabajo, una labor. Y cuarto, le dice lo que debe de hacer y cómo hacerlo. Y yo intercalaría ahí, cuarto, le dice lo que va a hacer. Le dice lo que va a hacer. Y entonces, una vez que le dice lo que va a hacer, le habla del futuro. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, Dios ha mirado la tierra, ha tomado la decisión de destruirla por fuego, busca a quien encargar la labor de salvación, que es su iglesia, nos dice, ¿verdad?, lo que va a hacer, se informa que va a destruir la tierra, que hay una forma de salvarnos de ahí, y nos dice qué debemos hacer y cómo hacerlo. Dios no ha cambiado, ¿verdad? Su manera de ser sigue siendo exactamente igual. ¿Estamos bien? ¿Ok? Vamos a seguirle. Versículo 13 otra vez. Dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Qué aprendemos de Dios? Él Cuando tiene te dice Dios, autoridad. eso. Tiene Dependemos autoridad. Dependemos de él. Tenemos que creer, porque él, si dice que va a hacer algo, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Amén. Dios que corrige. Lo hace. Es decidido. Dije eso la otra vez que no te escuché. Un Dios que corrige. Un Dios que corrige. Ok. Disciplina. Dina. Que tiene el poder necesario para hacer cualquier cosa. Sí, tiene el poder necesario. Bueno, muy bien. Cuando decide algo, lo decide, lo ejecuta. Cuando Él decide algo en nuestras vidas, es lo mismo. Es lo mismo. Él ejecuta en nuestras vidas lo que es su voluntad. Él podría haber dicho, voy a destruir la tierra y no darle la razón de por qué. Pero Dios es un Dios que razona y espera que nosotros razonemos. Y por eso Dios le dice a él, ¿verdad?, ¿por qué va a destruir la tierra? ¿Verdad? Porque la tierra está llena de violencia a causa del ser humano. Y entonces por eso lo voy a destruir. ¿Ok? Bien, ahora, el versículo 14 en adelante, ¿qué es lo que está haciendo? El 14 al 16. Está dando una orden de hacer un arca. Instrucciones. Arca de madera. Están dando instrucciones. ¿Las instrucciones de qué?
instruyendo cómo debe hacerla. ¿Cómo edificar la barca? ¿Cierto? O sea, ¿quién es el arquitecto de la barca? Amén. Dios. Amén. ¿Quién es el contratista general de la barca? Dios. Dios. ¿Quién es el carpintero y el albañil y el... Noé. No hay los hijos, Noé, esposas, su las familia. nueras. Noé y su familia. Hay familias? Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? No estoy seguro si de Entonces, pronto usaron los elefantes para cargar los árboles grandes, no sé, ¿no? Como grúas. ahora, vamos a dejarlo ahí nada más y díganme, ¿esto es una sombra de qué? Del Nuevo Testamento. Esto es una cosa física para que entendamos un valor espiritual. ¿Qué es lo que nosotros aquí tenemos que construir o edificar? La iglesia. ¿Ok? O sea, uno mismo. Por eso Edificamos la iglesia. La relación con La iglesia, obviamente la iglesia. ¿verdad? Nosotros y la iglesia, uno mismo y toda la iglesia. Ok. Vamos a buscar escrituras. Vayan buscando. Denme en el Nuevo Testamento donde hay instrucciones de cómo edificar la iglesia. No, yo lo pagué. Mateo capítulo 16. Pedro, Jesús le dijo a Pedro. Uno por uno, por favor. Uno por uno, Mateo porque no se puede capítulo escuchar 16, verso 18. Verso. Lo que pasa es que está muy malo mi señal y yo casi no lo escucho, pero en Mateo capítulo 16, el Señor Jesús comienza a hablar de lo que iba a hacer. Capítulo 16 de Mateo, verso 18, con Pedro, con Petra. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces noto que, es decir, Dios llama a Noé para edificar el arca, y Cristo llama a Pedro para comenzar a edificar la iglesia. ¿Me escuchaba, hermano? Sí, no, lo escucho bien, pero estoy preguntándome. Porque realmente en ese versículo Dios llama a Jesús para edificar la iglesia, ¿no? Porque Él dice, edificaré mi iglesia. ¿Fijaron? O sea, Dios le dio a Noé la instrucción de edificar la iglesia. Dios le dio a Jesucristo la instrucción de edificar la iglesia, porque Jesucristo cuando llega le dice, Dios le dice a tú Jesucristo. eres Pedro y sobre esta roca, pero ¿cuál es la roca? Jesucristo. ¿Qué le preguntó a Pedro antes a los ¿Quién era apóstoles? él? ¿Qué le preguntó a ellos? Le preguntó ¿Quién qué decís que creían sois? ellos que era él. Y entonces Pedro le confesó, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa era la pregunta que él hizo. En el contexto, la pregunta que él hizo Es la confesión de Pedro. a Pedro, a los apóstoles, era que estaba tratando de sacar la confesión de fe. Y esa confesión de fe es la roca, ¿verdad? O sea, la roca, la piedra angular va a ser Cristo. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? de De Dios. Cristo. ¿De quién es? De la roca. ¿De qué roca? El Hijo de Dios. Muy bien, esa es lo que está diciendo ahí. Ahora, nosotros vamos a participar, nosotros somos los obreros. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, cuando Jesús resucitó,
Entonces se levanta enfrente de sus apóstoles y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? Se empieza a decir cómo hacer la iglesia y que hay que hacerla y cómo hacerla. Hay que hacer discípulos y enseñarles. Ahí está la primera instrucción básica. Como decir madera de gofer. Aquí no vemos todas las instrucciones detalladas de que le dio Noé. No le dijo qué clase de tipo de calafetador, dónde iba a comprarlo, qué herramientas iba a utilizar, cómo lo iba a hacer, cómo iba a cortar los árboles, cómo los iba a cargar, cómo los iba a planear. En fin, todo ese asunto no está ahí escrito, ¿verdad? Pero le está dando la forma básica. Vamos a ver también, por ejemplo, en Primera de Pedro, 2. 20 y 21. A ver, ¿qué no tiene? Aquí, 20, 21. De memoria. O 3. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí vemos la sombra de lo de Noé. Pero la edificación de la iglesia, específicamente, se está confirmando en 1 Pedro 2, del 4. Sombra, claro. 4 al 8. ¿Qué dice? Del 4 al 8. Del capítulo. Del 4 al 8. Capítulo 2. Yo leo. Pedro 2, 4 al 8. Yo leo. Dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Ok, entonces somos piedras vivas que vamos edificando el edificio de Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Comenzando desde el 11 hasta el 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, pues para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, tenemos lo que Dios quiere hacer. Tenemos cómo hacerlo. Y lo que estamos haciendo es estamos edificando la iglesia del Señor. Como así como Noé estaba edificando, ¿verdad? Edificando el arca. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer y le dijo cómo tenía que hacerlo. ¿Ok? Y le dijo lo que iba a suceder. No nos olvidamos que le dijo lo que iba a suceder. ¿Y dónde nos dijo el Señor en el Nuevo Testamento lo que va a hacer? Lo que va a suceder. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Alguien lo tiene? Del 9 en adelante. ¿Del cual, perdón, hermano? ¿Del 9? Del 9 o del 3 o del 4, es igual. Ya. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Okay. Alguien lea también Efesios 2, 19 al 21. Y otro busque 1 Corintios 3, 9. Con eso ya vemos todas las sombras. Efesios 2, 19 al 21. Sí. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien
todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ok. Dijiste Primera de Corintios que 6:9. 3:9. 3:9. Okay. 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores, labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. O sea, tenemos el concepto de construcción de un edificio, construcción de una nave, de un arca, ¿verdad? Pero es con el fin de salvar, ¿verdad? Y son figuras que nos dan a entender el verdadero significado, el significado real es el espiritual, no el que vemos aquí físico, sino porque los que son los añadidos a la iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 47, ¿qué pasa con los que son añadidos a la iglesia? Serán salvos. Son salvos, ¿verdad? Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser. Salvos. ¿Okay? Pues los que se subieron al arca, se salvaron. También se salvaron. Los que se subieron a la iglesia, se salvaron. ¿Está claro? Amén. Sí, mi hermano, amén. Okay. Entonces, Qué bueno. vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo que realmente lo que Dios quiere que entendamos de esta escritura de Noé, que es fácil de entender, es que nosotros también necesitamos construir arcas, pero no arcas de madera, ¿verdad? Sino tenemos que edificar la iglesia. Y la iglesia está hecha de piedras y las piedras somos nosotros, pero somos piedras vivas que vamos creciendo. El edificio va creciendo porque nosotros vamos creciendo. ¿Y la piedra angular es quién? Jesucristo. Las instrucciones, el arquitecto, el fundamento de la fe es Él. Es lo que estamos haciendo. ¿Está claro o no? Amén. Sí, mi hermano. Amén. Chévere. Okay. Chévere entender las sombras y las figuras. Es muy importante para aplicar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así es como entendemos. Qué bueno, mi hermanito. Bendecido el Señor. Gracias. Amén. O sea, depende del nivel de gente con quien estamos estudiando, ¿verdad? A los niños no se les puede enseñar así, porque los niños más bien no tienen que ver las cosas, tienen que palparlas, tienen que sentirlas para aprenderlas. Pero a medida que vamos creciendo, tenemos que formarles enseñarnos a nosotros mismos a ver lo que no se ve, ¿verdad? O sea, no vivir por vista, sino por ¿qué? Por fe. Por fe. No por vista, sino por fe vivirá el hombre. Entonces, de eso es lo que se trata de ver que estamos haciendo. Entonces, necesitamos entender eso, lo que estamos viendo, lo que está pasando aquí. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, no es tan importante cuáles son las medidas de la arca, cuántas ventanas y por qué una puerta y por qué esto y por qué aquello, y si tenía pisos, si tenía escaleras o no tenía, y si tenía baños, si tenía plomería o tenía letrinas, o si tenía luz o no tenía luz. Eso no es importante. Lo importante es entender cómo opera Dios, ¿verdad? Lo importante es entender cómo enseña Dios y qué gracia tiene con nosotros, que nos comunica a nosotros lo que va a pasar, lo que va a hacer Él, lo que tiene que hacer, y nos enseña, nos muestra la forma en que podemos salvarnos, que podemos salirnos de ese atolladero. Sí, sí. ¿Se acuerdan lo que les dijo a los apóstoles al final de Juan capítulo 16? El último versículo: en este mundo tendréis tribulación o aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Al mundo. Lo que está diciendo es: confíen en mí porque conmigo se pueden salir de este atolladero, ¿verdad? El que le siga al arca, a subirse al arca a Noé, se va a salvar. El que no le sigue, no se va a salvar. ¿Ok? Ahora, el trabajo que Dios le dio a Noé, ¿es fácil o es difícil? Difícil. Difícil, pero con la ayuda de Dios era fácil. O sea, construir el arca de ese tamaño con las herramientas que él tenía en ese momento, estaba para
para que tardara algo de tiempo, ¿cierto? Pobrecito Noé, bien duro. Sí. Hoy la dirección sobre los demás no es fácil dirigir a las personas y más a la familia. Y a Noé le constituyó duro ahí porque estaba su esposa, sus hijos y su nuera para poder construir el arca. Así es. Imagínate si le dieras a Félix, le dijeras cortar el pelo, pero sin tijeras y sin navajas. Serían puros arrancones, tendría que ser. Puros arrancones. Con las uñas. Cabellito por cabellito. Ahora, ¿qué tal sería buscar todos los animales de la tierra y meterlos ahí pareja por pareja? Aún ¿Les hace más fácil o difícil? Más difícil. Difícil. Según los científicos, hay 8.7 millones de diferentes especies de seres vivos aquí en la Tierra que respiran. Nada más. Nada más. 8.7 millones. O sea que hay que traerse 4 millones de parejas ahí, mínimo. Y hay que ir a buscarlas. Por más tiempo que te den para hacerlo, ¿qué tal? Tenía que tener la ayuda de Dios. Lo que quiero es que entendamos que la gracia de Dios tiene que operar en nosotros, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos un ejemplo en la Biblia donde muestre que yo puedo hacer las cosas de Dios siempre y cuando Él me ayude o no. ¿Sí? A ver, a trabajar, jóvenes. Búsquenme 3 ejemplos en el Nuevo Testamento donde Dios ayuda a la gente para hacer algo. Y 2 ejemplos en el Viejo Testamento donde Dios ayude para hacer algo. Cuente uno con la ayuda de Dios. Amén. Tarea. Les doy 5 minutos a cada, para que me encuentren esos 5 diferentes. Y luego 2 minutos a cada quien para presentarlo. Son tareas para que Dios ayuda. A ver qué encuentran. Miller está sonriendo porque ya tiene 2 o 3. Tiene hasta 10, quizás 20. Bueno, si ustedes busquen en el antiguo pacto y no vale usar Noé. Voy a usar Hebreos. Justamente lo estaba leyendo. ¿Sí entendieron la tarea? Hay unas bien facilitas, hombre. No, yo estoy pensando, no encuentro ninguna. En el Antiguo Testamento, Dios ayudó a Lot a salir de Sodoma y Gomorra. ¿Eso puede ser, hermano? Ok, ya va, ya. Tremendo, tremendo. Buen ejemplo. Okay. Yo tengo a Moisés. A Moisés. Que, bueno, a lo largo de toda la vida de Moisés Dios le ayudó, pero voy a escoger la primera parte, cuando Moisés era pequeño y su madre lo escondió durante un tiempo, pero ya cuando no lo pudo seguir escondiendo, lo subió a una canastita, ¿cierto? Y lo mandó río abajo. Y Moisés llegó donde la hija de Faraón. Dios siempre estuvo ahí, en ese momento con Moisés, ayudándolo para que Moisés fuera rescatado y fuera criado por su madre para luego volver a rescatar a su pueblo. Siempre estuvo Dios ahí en eso. Tremendo, tremendo, buenísimo. Llevan 2. Bueno, Miller. Antiguo Testamento, mi hermano. Primero Miller. En el Antiguo Testamento, mi hermano, en Deuteronomio 31:6, dice que sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre lo acompañará, nunca los dejará ni lo abandonará.
Deuteronomio. Amén. Tremendo. Gracias, hermano. Amén. Ahora sí, Elizabeth, ¿quién más tenía? Nelly. Que A ver, Dios, Elizabeth primero. Dios usó a Esther para salvar a la gente de la muerte. Hey, Dios apoyó a Esther, claro. Causó a ella para... Muy bueno, bueno. Me gusta la palabra que usó ahorita, usó. Dios usó a Esther. Dios usó a Noé. Dios usó a Josué. Dios usó a Moisés. Ok. Nelly. Hechos 8, Dios usó a Felipe. Amén. Para que salvara al Al eunuco. etíope. Tremendo. Joel. Dios usó a Jesús para salvar todo el mundo, amado. Amén. Ese no vale. Juan Póngale ¿Cuál cero. vale ese? A ver. No, Dios tremendo, usó a claro. Pablo Buenísimo. Cuando Buenísimo. ellos fueron a conquistar a Dios Jericó, usó a un burro. Uno por uno. Espérate. Lisbeth. Yo primero. Ah, Claudia primero. Ok. Dios usó a Pablo para salvar a los gentiles. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, Lisbeth. No, pues que Dios usó a un burrito o un asno para cuando el pueblo de Israel transitaba en las tierras de Moab. Me gusta ese para que no nos sintamos que somos muy especiales, ¿verdad? Así de- Se puede usar burros para hablar también. Tremendo. Buenísimo. La Carlita y el Sergio. No, Tomás quiere en que iba a decir que cuando los israelitas fueron a conquistar a Jericó, ellos tocaron las trompetas y los muros se cayeron. Amén. Amén. Muy Mira nomás. bien, qué lindo. De la boca de los niños sale lo mejor del asunto. Buen Tremendo. trabajo, Carmen. Amén. Y Sergio. Dios usó a Cornelio para salvar a su familia y a amigos. Dios Para su usó familia, amén, Proverbio maravilloso. para salvar a Nínive. Dios usó una estrella para guiar a los magos. También. Y no quería, ¿verdad? Entonces vamos dándonos idea de todo lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces Noé no andaba solo. Ayudó a Pedro. Noé tenía la ayuda de Dios para poder hacer todo este trabajo. Y nosotros debemos dar cuenta de eso mismo, de que el trabajo nos parece inmenso. Cuando pensamos en los pocos que somos como iglesia del Señor y salimos a la calle e ir al mercado y nos damos la cantidad de gente que está ahí en la ciudad, en el pueblo, en el tráfico, en el bus, en el tren, en el tráfico general, en las tiendas, y decimos, ¿cómo vamos a llegar a toda esta gente? Y no hay problema. Dios se encarga de todo el asunto. Él de alguna forma u otra, Él sabe lo que está haciendo. ¿Verdad? Nos da un mandamiento, ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, predicar el evangelio, ¿verdad? Enseñándoles a que guarden las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Ok. Y entonces las instrucciones son sencillas. Entonces, para terminar, vamos otra vez allá a enfatizar lo que dice Noé, Hebreos capítulo 11, versículo 7, para ver exactamente lo que pasó ahí. 11:7. Alzaida. Por la fe. Sí. Gerson, ¿cómo va a leer usted? No, sí. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Ok. Ok, quiero que veamos varias cosas aquí. Porque está hablando de qué es lo que tenía Noé. Fe. Okay, fue advertido. Dios manifiesta su gracia advirtiéndonos. Una advertencia es diciendo lo que nos va a pasar si no hacemos esto, si hacemos aquello. ¿Verdad? O sea, es una advertencia para que estemos preparados. Nos ayuda a prepararnos. Por eso nos da una advertencia. Para que tomemos una decisión de protegernos. ¿Verdad? Y de las cosas que no habían sucedido todavía. Y aquí quiero que entendamos también que cuando Noé está haciendo el arca de madera de gofer en medio de la tierra lejos del mar, en un lugar donde nunca había llovido hasta ese momento, porque la palabra de Dios allá en Génesis 2 dice que no llovía, ¿verdad? Solamente salía vapor de la tierra y con eso se regaban las plantas. Entonces, imagínense que él le está diciendo a la gente que les ha de estar preguntando ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Está diciendo, estoy haciendo un arca porque va a caer un diluvio, va a caer agua del cielo, va a salir agua de la tierra y se va a inundar toda la tierra. Sí, nunca hemos visto eso. ¿Verdad? Y Dios está diciendo lo que va a pasar ahora y también pensamos igualmente que es imposible. Pero aquí está. Ahora, la forma en que reaccionó él, dice ahí, con temor preparó el arca, ¿verdad? Y temor aquí no quiere decir que tuvo miedo, sino que tuvo respeto y que lo hizo con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho esmero. Y en el cual se salvó él y su casa. Ahora, eso es otra cosa que Dios le agrada. Dios le agrada a la gente que se interesa por salvar su casa, se interesa por salvar su familia. Es muy tremenda esa situación. Yo sé que muchos de nosotros aquí tenemos familiares que no se han convertido, inclusive hijos, nietos que han dejado la iglesia. Y nos debe doler tremendamente, ¿verdad? El apóstol Juan a Gallo le dice, no hay mayor gozo que este, de saber que tus hijos andan en la fe. Que andan no dicen la fe, dicen la verdad, que esto es más claro, en la verdad. Entonces, sobre esa base es lo que estamos hablando de aquí. Y la otra cosa es que entendamos es cuando, o sea, la comunicación de Dios para nosotros, para nuestra salvación, obviamente son buenas noticias, buenas nuevas, evangelio. El evangelio para Noé es decir, hacer un arca de madera de gofer, ¿verdad? Y trae todos los animales, tráete alimento, tráete agua y ponte ahí, súbete y cierra la puerta y cierra la ventana y no la abras hasta que yo te diga, ¿verdad? Y Dios es el que cerró la puerta. Eso lo vamos a ver después, pero quiero que entendamos lo que está haciendo. Pero fíjate bien lo que pasó. Dice, también cuando te dice eso Dios, está revelando lo que le pasa a los que no escuchan, a los que no obedecen. ¿No? Porque aquí dice claramente, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, es exactamente igual. Cuando nosotros predicamos el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y más el que no creyere será condenado. O sea, nuestra proclamación del evangelio condena al mundo. Ahora, ¿eso quiere decir que si no lo decimos, el mundo no se condena? No. ¿Verdad? Eso no quiere decir eso. Porque el hecho es eso. ¿Verdad? El que no obedece, sea porque no oyó o no nadie le dijo. ¿Verdad? No por eso se va a salvar. Nunca pensemos, mejor no le digo a nadie lo que es el evangelio porque si no obedece se va a condenar. Mejor que no sepa. Ese no es el asunto, ¿verdad?
El asunto es que la gente va hacia un precipicio y se va a caer y se va a matar ahí en el precipicio. Y si no les decimos que se paren, se van a matar. El fin del mundo va a tomar lugar y va a ser destruido por fuego. Y la vejez, como ustedes ven, miran que yo la tengo, es terminal, hermanos. Si no se habían fijado. Hasta los jóvenes como Félix, ¿verdad? Siento mucho decirles, pero algún día te vas a hacer viejito como yo y te vas a morir. Sí, porque no hay otra, ¿verdad? Entonces, no tenemos salida. La palabra de Dios nos confirma que el mundo está condenado, veamos de esa manera, ¿verdad? Y la palabra de Dios a Noé confirmó que el mundo estaba condenado. Pero hayan escuchado o no, ¿verdad? ¿Hayan escuchado o no? ¿Se salvaron los que no escucharon? No. ¿Cuánto tiempo puede vivir un ser humano en alta mar? Por más que sepa nadar. No, un par de días será. Quizá un par de días, es todo. ¿No? Pero, ¿y cuántos días estuvo el mundo inundado? Bueno, más, mucho más. 40 días, 40 días, 40 noches llovió. Jonás. De ahí estuvieron navegando Como, meses, sí, casi un año creo que fue un... Ahí lo vamos a ver exactamente, vamos a ver contarlos exactamente. Fueron 150 días. 150 días. Siglo 24. La matemática ya está resuelta aquí por nuestro Dios. Él ya contó. 150 días. O sea, ahí no quedó nada, ¿no? De lo que respira aire. ¿Ok? Ahora sí, comentarios. Ya hicieron sus pruebas, ya les enseñaron que entendieron. ¿Algo más que aportar? Sí, que Dios siempre, de todos los estudios que hemos estado viendo, siempre Dios nos entrega alternativas y siempre nos dice qué nos va a pasar o qué nos puede pasar. Y siempre nos dice, toma este es el camino correcto y este es el otro camino, tú decides. Pero Él siempre está dando las condiciones que uno tiene y dónde uno puede llegar. Pero Él siempre está colocando esas opciones, no es que uno no las sepa. Aquí en este caso se lo dijo a Noé que construyera el arca para que se salvara, y gracias a la fe que le tuvo a Dios, él la construyó. Y así con nosotros, y vemos tanta historia, tantos mensajes que aparecen en la Biblia, que Dios siempre funciona así. Podemos ver cuando estuvimos estudiando a Ageo, también Dios le mostraba a esa gente que construyera un templo, pero no era un templo para que Dios se gozara, sino era para que ayudara a esa gente a que pudieran estar alabando a Dios. Siempre Dios, cuando entrega este tipo de mensaje, va a pasar esto, tú, no sé, cuídate o haz esta cosa para que a ti no te vaya a pasar algo malo, pero Él siempre nos está entregando, Él siempre nos está ayudando, siempre nos está entregando la mejor opción, y es cosa de cada uno si la recibe o no la recibe. Eso es lo que yo puedo ver en aquí en Noé y en tantos pasajes de la Biblia que aparece en la misma situación que hace Dios con nosotros y Dios con las personas que hizo también, en este caso con Noé. Siempre nos entrega la mejor opción. Sí, aprende uno cómo trabaja Dios. Conocemos mejor a Dios, Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, no es como lo que decía usted antes, no es como ya construye el arca, no. No, él siempre le dice, construye el arca porque va a pasar esto. Siempre le dice. Y ahí está la opción de si uno le cree o no le cree a Dios. Eso es lo que quiero llegar.
que se pueda entender la idea. Y creer tiene que ver con entender también, ¿verdad? Tiene que ver Sí, las dos cosas. sí. Por eso nos explica, para que entendamos. Lo está preparando de antemano para la circunstancia. Ujú, exacto, nos prepara de antemano. Por ejemplo, Muy bien. quiero apuntar algo que dice en el capítulo 4 de Hebreos, 1, 2 y 3. Conforme a lo que estaba diciendo usted hace rato, hermano Roberto, en Hebreos 11, en cuanto a Noé, sobre los malvados, ¿no? Que los que no escucharon el plan de Dios en esa época de Noé, pues fueron condenados por el agua. Y dice el capítulo 4 de Hebreos, verso 1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como es el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que la hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré mi ira, no entrará en mi reposo. Entonces, por la fe, hermano, por la fe he creído yo en la muerte, sepultura y resurrección. He creído en la iglesia a la cual pertenezco, que es la iglesia de Cristo, y anuncio el mensaje de salvación. Muy bien, tremendo. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Ahora, la obediencia es una consecuencia de la fe. Pero Dios lo que se fija es en la fe. Es lo que se fija en la fe. Porque la obediencia es porque Él nos da la gracia de poder obedecer. Es con la ayuda de Él. Solos no lo podemos hacer. Ok, ¿alguna otra cosa? Lisbeth. Amén. Sí, quería comentar más o menos que el lapso que duraron, duró más o menos el diluvio o las aguas en la tierra, fue alrededor de un año, porque dice en el capítulo 7, versículo 6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y en el capítulo 8, versículo 13, ya va, estoy buscando. Aquí. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces, alrededor de un año estuvo. Más o menos estuvo eso. Wow. Tremendo, ¿verdad? Sí. Muy bueno, Lisbeth, mi hija. Todas estas hermanitas, en especial. Elizabeth, dígame. Dios nos da la libertad de elegir lo bueno y lo malo. Y lo que nosotros elegimos, todo, ya sea bueno o malo, tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias son las que Dios nos va a juzgar. Entonces, ese es nosotros, Dios dice, tienes esta opción o esta, pero tenemos consecuencias, ya sea buenas o malas. Definitivamente, pero tenemos que elegir, tenemos que escoger, ¿verdad? Sí, y si decidimos continuar en el pecado, pues es la muerte, y si cambiamos, tendremos vida eterna. Si le obedecemos, porque eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, ya son las 1:30. Ya son las 1:30, ya estamos pasaditos. Muchas gracias por su atención y por su presencia, por su participación, por su aprendizaje, porque nos
Su interés es tremendo. Vamos a quedarnos ahí. A partir de la semana que entra comenzamos con el capítulo 7. ¿Quién nos hace el favor de presentar el resumen? Gerson. ¿Podrás? El resumen del 6, del 9 al 22. ¿Me escuchas, Gerson? Sí.